Hay secretos que la selva guarda mejor que cualquier tumba. Y en Quintana Roo, durante el año de 1938, uno de los más oscuros estaba por salir a la luz. La brisa del Caribe arrastraba el aroma salado del mar hacia el interior de la península de Yucatán, mezclándose con el olor húmedo de la selva tropical. En aquellos días, Quintana Roo era apenas un territorio federal, un lugar olvidado por el gobierno central, donde la ley llegaba tarde o simplemente nunca llegaba. Las comunidades vivían aisladas, conectadas apenas por caminos de terracería que la lluvia convertía en ríos de lodo. Era el escenario perfecto para que los horrores más inimaginables ocurrieran lejos de cualquier mirada oficial. Roberto Mendoza era conocido en la pequeña población de Bacalar como un hombre próspero. Había llegado al territorio 5 años atrás, proveniente de Mérida, con suficiente dinero como para comprar tierras y establecer una pequeña hacienda chiclera. El chicle era oro blanco en aquellos tiempos, y Roberto sabía cómo extraerlo de la selva. Su casa, una construcción de mampostería con techo de palma, se levantaba apartada del pueblo, rodeada por la espesura verde que parecía tragarse todo a su paso. Los lugareños lo respetaban, aunque pocos podían decir que realmente lo conocían. Era un hombre reservado, de pocas palabras, con ojos oscuros que raramente mostraban emoción alguna. En el año de 1935, Roberto contrajo matrimonio con Elena Vázquez, una joven de apenas 18 años que había llegado al territorio acompañando a su padre, un comerciante de telas. Elena era menuda, de cabello negro como la noche y ojos grandes que reflejaban una inocencia que pronto sería destrozada. El noviazgo fue breve, apenas 3 meses antes de que Roberto la convenciera de casarse. Su padre, ansioso por asegurar el futuro de su hija en un territorio tan hostil, dio su bendición sin hacer demasiadas preguntas. Después de todo, Roberto Mendoza era un buen partido. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron con aparente normalidad. Elena visitaba el pueblo ocasionalmente, siempre acompañada por su esposo, quien nunca la perdía de vista. Las mujeres del pueblo notaron que la joven parecía cada vez más callada, más retraída. Cuando le preguntaban cómo iba su vida de casada, Elena sonreía débilmente y respondía con monosílabos. Algunos lo atribuyeron a la timidez, otros a la nostalgia por su familia que había regresado a Mérida. Nadie imaginó la verdad. Todo cambió en enero de 1936, cuando Elena dejó de aparecer por completo. Roberto explicó al sacerdote del pueblo que su esposa estaba enferma, que el clima de la selva no le sentaba bien y que el doctor le había recomendado reposo absoluto. El padre Gonzalo, un hombre de edad avanzada que llevaba décadas en la región, aceptó la explicación sin cuestionarla demasiado. En Quintana Roo, las enfermedades tropicales eran comunes y mortales. Era mejor no indagar demasiado en asuntos ajenos. Pero había alguien que sí sospechaba. Lucía Ramírez, la comadrona del pueblo, había atendido a Elena durante un embarazo que terminó en aborto espontáneo apenas 6 meses después de la boda. La joven había llorado desconsoladamente, no solo por la pérdida del bebé, sino por algo más que no se atrevió a revelar. Lucía había visto el miedo en sus ojos, un terror profundo que no se explicaba solo por el dolor físico. Cuando preguntó si todo estaba bien en casa, Elena simplemente negó con la cabeza y pidió que no dijera nada a Roberto. La comadrona prometió guardar silencio, pero el instinto le decía que algo terrible estaba ocurriendo en aquella casa apartada. Los meses pasaron y las visitas de Roberto al pueblo se volvieron más frecuentes, pero siempre venía solo. Cuando alguien preguntaba por Elena, él respondía con sequedad que seguía delicada de salud. En una ocasión, el doctor Herrera, el único médico del territorio, ofreció visitarla, pero Roberto rechazó la propuesta con firmeza. Dijo que Elena se ponía muy nerviosa con las visitas y que él mismo la cuidaba adecuadamente. El doctor, ocupado con una epidemia de malaria que azotaba la región, no insistió. La verdad era mucho más siniestra de lo que cualquiera podría imaginar. Detrás de las paredes de aquella casa, Elena vivía un infierno que había comenzado poco después de su aborto. Roberto, obsesionado con tener descendencia y convencido de que el problema estaba en ella, había tomado una decisión que desafía toda lógica y humanidad. Pero esa decisión no se revelaría hasta mucho después, cuando ya fuera demasiado tarde para salvar a la joven de su destino. En el pueblo, la vida continuaba su curso lento y predecible. Nadie sospechaba que a pocos kilómetros de distancia, entre los muros de aquella hacienda silenciosa,
se estaba desarrollando uno de los crímenes más perturbadores en la historia del territorio. El año de 1937 trajo consigo una sequía que amenazó las cosechas de la región. Los chicleros trabajaban el doble para extraer la preciada resina antes de que los árboles se secaran completamente. Roberto Mendoza aumentó su presencia en el pueblo, contratando más trabajadores y supervisando personalmente el acopio del chicle. Su comportamiento era cada vez más errático. Algunos lo veían merodeando por el mercado, observando a las mujeres embarazadas con una intensidad perturbadora. Otros notaron que compraba cantidades excesivas de alimentos, mucho más de lo que un hombre solo podría consumir. Lucía Ramírez no podía quitarse de la cabeza a aquella joven esposa desaparecida. Una tarde de abril, mientras atendía un parto en las afueras del pueblo, tomó una decisión. Esperó a que cayera la noche. Acompañada de su sobrina Teresa, caminó por el sendero que llevaba a la hacienda de los Mendoza. La luna llena iluminaba apenas el camino entre los árboles. El canto de los grillos y el aullido lejano de los monos aulladores creaban una sinfonía inquietante que hacía eco en la oscuridad. Cuando llegaron a las cercanías de la propiedad, Lucía le indicó a Teresa que esperara escondida entre la vegetación. La comadrona avanzó sigilosamente hasta acercarse a la casa. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, algo inusual para el clima caluroso de la región. Solo una pequeña rendija en una de las habitaciones traseras dejaba escapar un tenue resplandor de luz. Lucía se aproximó con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra. Lo que vio a través de aquella rendija la dejó helada. Elena estaba ahí, pero no era la misma mujer que había conocido. Su cuerpo estaba demacrado, su cabello enmarañado caía sobre unos hombros huesudos. Pero lo más impactante era su vientre, grotescamente hinchado, evidenciando un embarazo avanzado. La joven estaba encadenada a la pared por el tobillo, con una cadena lo suficientemente larga para alcanzar un catre miserable y una basinica en la esquina. La habitación era pequeña, sin más mobiliario que aquella cama y una mesa con restos de comida. Elena sollozaba en silencio, acariciando su vientre con movimientos mecánicos, como si ya no quedara nada de su espíritu dentro de aquel cuerpo maltratado. Lucía tuvo que morderse el puño para no gritar. Sus piernas temblaban, amenazando con ceder bajo su peso. Estaba a punto de retroceder cuando escuchó pasos dentro de la casa. Rápidamente se ocultó detrás de un árbol cercano. Roberto apareció en la habitación con una bandeja de comida. Su voz, fría y calculadora, atravesó las paredes de madera. «Tienes que comer más. El bebé necesita estar fuerte. Esta vez no puedes fallarme, Elena. Esta vez lo harás bien». La respuesta de Elena fue apenas un murmullo inaudible. Roberto dejó la bandeja y salió de la habitación. Lucía esperó varios minutos eternos antes de regresar corriendo por donde había venido. Teresa la encontró pálida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tenemos que avisar a las autoridades», susurró la comadrona. «Esa pobre muchacha está prisionera. Está embarazada y encadenada como un animal». Pero en Quintana Roo de 1937, las autoridades eran escasas, frecuentemente corruptas. El delegado del gobierno federal visitaba el territorio apenas 2 veces al año. La única figura de autoridad permanente era el comandante de la pequeña guarnición militar, el capitán Esteban Flores, un hombre de unos 40 años que llevaba una década en la región. Lucía sabía que debía ser cuidadosa. Roberto Mendoza tenía dinero y conexiones. Había sobornado a medio pueblo en algún momento u otro. Al día siguiente, Lucía acudió al cuartel bajo el pretexto de atender a la esposa enferma de uno de los soldados. Mientras realizaba su trabajo, buscó un momento a solas con el capitán Flores. El oficial la recibió en su oficina, un cuarto austero decorado apenas con un escritorio de madera y un retrato del presidente Lázaro Cárdenas. Lucía cerró la puerta detrás de ella. Con voz temblorosa, relató lo que había presenciado la noche anterior. El capitán Flores escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando Lucía terminó, él golpeó el escritorio con el puño. «Eso es una acusación muy grave, doña Lucía. ¿Está segura de lo que vio? Roberto Mendoza es un ciudadano respetado. Si vamos a su propiedad sin pruebas concretas y resulta que está equivocada, las consecuencias podrían ser terribles para usted». Lucía se irguió en su silla, su miedo transformándose en indignación. «Vi a esa muchacha encadenada, capitán, embarazada y prisionera en su propia casa. No estoy equivocada.
Si no hace nada, seré yo quien se presente ante el delegado cuando venga en junio, y le contaré que usted se negó a actuar. El capitán suspiró profundamente. Conocía la reputación de Lucía. Era una mujer respetada en el pueblo, no dada a inventar historias. Si lo que decía era cierto, estaban ante un crimen monstruoso. Pero también sabía que moverse contra Mendoza sin un plan cuidadoso podría alertarlo y poner en peligro a la víctima. Necesitaban actuar con inteligencia. Está bien, dijo finalmente, pero debemos hacer esto correctamente. Dame 2 días para preparar una estrategia. No podemos simplemente irrumpir en su propiedad. Necesito una razón legal, una orden, o al menos un pretexto que no levante sospechas. Esos 2 días se convirtieron en una semana de agonía para Lucía. Cada noche no podía dormir, imaginando el sufrimiento de Elena en aquella habitación oscura. Finalmente, el capitán Flores encontró su oportunidad. Uno de los trabajadores chicleros de Mendoza había sido mordido por una serpiente y necesitaba atención médica urgente. El doctor Herrera sugirió que debía revisar las condiciones de trabajo en la hacienda para prevenir más accidentes. Era la excusa perfecta. El 22 de mayo de 1937, una pequeña comitiva se presentó en la hacienda de Roberto Mendoza. La componían el doctor Herrera, el capitán Flores con 2 de sus soldados, y el padre Gonzalo, quien había insistido en acompañarlos después de que Lucía le confesara sus sospechas. La comadrona se había quedado en el pueblo, esperando noticias con una angustia que le carcomía el pecho. Roberto los recibió en la entrada de su propiedad con una sonrisa tensa. Sus ojos se movían nerviosamente de un visitante a otro, calculando, evaluando la amenaza. «Caballeros, padre, ¿a qué debo el honor de su visita?», preguntó con una cortesía forzada que no alcanzaba a disimular su incomodidad. El doctor Herrera dio un paso al frente. «Don Roberto, venimos a inspeccionar las condiciones de trabajo de sus chicleros. Uno de sus hombres sufrió un accidente grave hace unos días. El gobierno territorial me ha encargado verificar que se cumplan las mínimas medidas de seguridad». Roberto asintió lentamente. «Por supuesto, doctor. Los chicleros están trabajando en la zona norte de mi propiedad. Puedo llevarlos ahora mismo». Hizo un gesto para que los siguieran, claramente ansioso por alejarlos de la casa principal. Pero el capitán Flores no se movió. «Antes de eso, don Roberto, necesitaré que me muestre su registro de trabajadores. Es un requisito administrativo. Supongo que lo guarda en su casa, ¿verdad?». El rostro de Mendoza palideció ligeramente. «Yo, sí, pero está en un desorden terrible. Tal vez sería mejor que regresara mañana». «No será necesario», interrumpió el capitán con firmeza. «No nos importa el desorden. Es solo un trámite rápido». La tensión en el aire era palpable. Roberto miró a los hombres armados que flanqueaban al capitán y comprendió que no tenía opción. Con pasos lentos, los guió hacia el interior de la casa. El olor a humedad y encierro golpeó a los visitantes apenas cruzaron el umbral. La sala principal estaba sorprendentemente vacía, con apenas unos muebles básicos cubiertos de polvo. Era evidente que nadie había recibido visitas en aquel lugar por mucho tiempo. Mientras Roberto buscaba supuestamente los documentos en un escritorio, el padre Gonzalo se alejó discretamente por el pasillo. El sacerdote había escuchado algo, un sonido débil que parecía venir de la parte trasera de la casa. Un gemido ahogado, casi imperceptible. Sus pasos lo llevaron hasta una puerta cerrada con un pesado candado. Su corazón se aceleró. «Capitán Flores», llamó con voz temblorosa, «necesita ver esto». Roberto se levantó de golpe, derribando la silla en su prisa. «Esa habitación está cerrada por una razón. No tienen derecho a...». Pero el capitán ya estaba junto al padre Gonzalo, examinando el candado. «Don Roberto, o me entrega la llave ahora mismo, o ordeno a mis hombres que derriben esta puerta. La elección es suya». El silencio que siguió fue interrumpido por otro gemido, esta vez más claro. Era la voz de una mujer en angustia. Roberto Mendoza comprendió que todo había terminado. Su rostro se transformó. La máscara de respetabilidad cayó revelando algo oscuro y retorcido debajo. «No entienden nada», murmuró con amargura mientras sacaba una llave de su bolsillo. «Yo solo quería un hijo, un heredero para mi nombre. Ella es mi esposa, me pertenece. Es mi derecho». Las palabras helaron la sangre de los presentes. El capitán arrebató la llave de las manos de Roberto y abrió la puerta.
Lo que encontraron dentro superó sus peores temores. Elena yacía en el catre, su cuerpo empapado en sudor, claramente en trabajo de parto. La cadena en su tobillo había dejado marcas profundas en la piel ulcerada. Las paredes de la habitación estaban rayadas con marcas de conteo, días y días de cautiverio registrados en la madera. La joven levantó la mirada hacia ellos, sus ojos hundidos mostrando una mezcla de alivio y terror absoluto. «Por favor», susurró con voz ronca por el desuso, «sáquenme de aquí. Mi bebé viene». El doctor Herrera se lanzó hacia ella, examinándola rápidamente. «Necesitamos llevarla al pueblo ahora. Está en las últimas etapas del parto, pero está extremadamente débil. No sé si sobrevivirá». Miró con furia a Roberto. «¿Cuánto tiempo la has tenido así, monstruo?». Roberto permaneció en silencio, pero su mirada decía todo. No mostraba arrepentimiento, solo una rabia fría por haber sido descubierto. El capitán Flores ordenó a sus soldados que lo arrestaran inmediatamente. Mientras esposaban a Mendoza, el hombre comenzó a hablar, sus palabras emergiendo en un torrente enfebrecido. «Ella perdió mi primer hijo por su debilidad. No podía permitir que volviera a fallar. La mantuve aquí para protegerla, para asegurarme de que esta vez lo hiciera bien. Le di comida, agua, todo lo que necesitaba. ¿Acaso no es ese el propósito de una esposa? ¿Darle hijos a su marido? Yo solo ejercía mi derecho como esposo». El padre Gonzalo, normalmente un hombre de paciencia infinita, no pudo contenerse. «Tu derecho», dices. «Has convertido a tu esposa en una prisionera, en un animal. No tienes idea de lo que es el matrimonio, lo que es el amor. Eres una abominación ante los ojos de Dios». Transportaron a Elena en una improvisada camilla hasta el pueblo. Lucía Ramírez los esperaba en su casa, que había convertido en un consultorio de emergencia. Cuando vio el estado de la joven, las lágrimas corrieron por su rostro. «Tranquila, mija», susurró mientras preparaba todo lo necesario para el parto. «Ya estás a salvo. Ya pasó todo». Pero nada había pasado realmente. El parto fue largo y complicado. Elena había perdido tanta fuerza durante su cautiverio que apenas podía pujar. El doctor Herrera y Lucía trabajaron durante horas, luchando contra el tiempo y la muerte que acechaba en aquella habitación. Afuera, el pueblo entero se había reunido. La noticia del horror en la hacienda Mendoza se había esparcido como pólvora. Había quienes no podían creerlo, otros que recordaban ahora señales que habían ignorado, miradas incómodas, preguntas sin respuesta. Finalmente, cuando la noche caía sobre Bacalar, el llanto de un recién nacido atravesó las paredes. Era un niño, pequeño pero con pulmones fuertes que anunciaban su llegada al mundo. Lucía lo limpió y lo envolvió en mantas limpias antes de acercarlo a Elena. La joven madre lo tomó en sus brazos con las pocas fuerzas que le quedaban, y por primera vez en más de un año, sonrió. Los días que siguieron al rescate de Elena fueron caóticos para el pequeño pueblo de Bacalar. Roberto Mendoza fue encerrado en la única celda del cuartel militar, donde pasaba las horas en un silencio perturbador, interrumpido ocasionalmente por arrebatos en los que insistía en que había actuado dentro de sus derechos como esposo. El capitán Flores envió un telegrama urgente a Chetumal, la capital del territorio, solicitando la presencia inmediata de un juez federal. El caso era demasiado grave para ser manejado por las autoridades locales. Elena, por su parte, luchaba entre la vida y la muerte. El parto había dejado su cuerpo destrozado, debilitado por meses de desnutrición y maltrato. Lucía Ramírez y el doctor Herrera se turnaban para cuidarla día y noche. La joven deliraba con frecuencia, reviviendo las pesadillas de su cautiverio. Gritaba en sueños, suplicando que la dejaran salir, que le quitaran las cadenas. Su hijo, al que había nombrado Gabriel en un momento de lucidez, era cuidado por Teresa, la sobrina de Lucía, quien lo amamantaba con leche de cabra cuando Elena no podía hacerlo. Fue durante una de esas noches de vigilia que Elena finalmente encontró fuerzas para hablar. Lucía estaba sentada junto a su cama, humedeciendo sus labios resecos con un paño mojado, cuando la joven abrió los ojos y la miró con claridad por primera vez en días. «Usted me salvó», susurró Elena con voz débil. «Usted y los demás». Lucía tomó su mano con ternura. «No digas nada, mija. Necesitas descansar». Pero Elena negó con la cabeza. «Necesito que alguien sepa la verdad, toda la verdad, antes de que él invente sus mentiras ante el juez». Y entonces,
Con pausas frecuentes para recuperar el aliento, Elena relató su historia completa. Todo había comenzado a cambiar después de su primer aborto. Roberto, que al principio parecía consolado, pronto se volvió frío y acusatorio. Le decía que era débil, que no servía para lo único que una mujer debía hacer bien: darle hijos. Cuando Elena quedó embarazada nuevamente 6 meses después, en lugar de alegría, Roberto mostró una obsesión enfermiza. Controlaba cada bocado que ella comía, cada paso que daba. Le prohibió salir de la casa, argumentando que el aire de la selva podría enfermarla nuevamente. Pero entonces, en el 5.º mes de ese segundo embarazo, Elena volvió a perder al bebé. La tragedia desató algo monstruoso en Roberto. Esa misma noche, después de que el doctor se marchara, él la arrastró a aquella habitación trasera. Instaló la cadena en su tobillo mientras ella suplicaba y lloraba. «Esta vez no fallarás», le dijo con una frialdad que helaba la sangre. «Me darás un hijo, aunque tenga que mantenerte encerrada para lograrlo». Durante semanas, Elena pensó que se volvería loca. Roberto la visitaba 2 veces al día, trayéndole comida y vacilando la vacinica. Pero no había conversación, no había humanidad en esos encuentros. Él la trataba como a ganado, verificando que estuviera sana, que comiera suficiente. Y luego, con una determinación brutal, la forzaba a cumplir con lo que él consideraba sus deberes maritales. «Me convertí en una yegua de cría», dijo Elena con voz quebrada. Eso es lo que era para él. Un vientre para producir su heredero. Dejé de ser una persona en sus ojos. Lucía apretó su mano, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Ya pasó, mija. Ya nunca más tendrás que verlo». Pero Elena continuó. Necesitaba expulsar el veneno de su alma. Relató cómo había intentado escapar una vez, cuando Roberto olvidó asegurar bien el candado. Logró salir de la habitación, pero la encontró antes de que pudiera alcanzar la puerta principal. El castigo fue terrible. La golpeó hasta dejarla inconsciente y luego la encadenó con una cadena más corta, tan corta que apenas podía moverse de la cama. Me dijo que si volvía a intentarlo, me rompería las piernas para que nunca más pudiera caminar. Cuando finalmente quedó embarazada por 3.ª vez, Elena sintió una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, esperaba que un hijo le devolviera algo de humanidad a los ojos de Roberto, que tal vez la liberara. Por otro, sentía un horror profundo ante la idea de traer una vida a ese infierno. «Hablaba con mi bebé todo el tiempo», confesó. «Le pedía perdón por traerlo a este mundo, por tener un padre así. Pero también le prometía que si sobrevivíamos, lo protegería de él, que encontraría una manera». Los meses de embarazo fueron una eternidad. Roberto se volvió aún más vigilante, aumentando las raciones de comida pero reduciendo la longitud de la cadena. Elena apenas podía dormir. La cadena le impedía encontrar una posición cómoda para su vientre creciente. Las paredes de la habitación se convirtieron en su único lienzo, y con un clavo oxidado que encontró en el piso, comenzó a marcar los días, a rayar palabras de esperanza y desesperación. «Dios, líbrame. Alguien vendrá. Resiste, Elena, resiste». Hubo momentos en que consideró quitarse la vida. La desesperación era tan profunda que la muerte parecía la única salida posible. Pero cada vez que esos pensamientos la invadían, sentía las patadas de su hijo en el vientre, recordándole que no estaba sola, que otra vida dependía de ella. «Mi hijo me salvó antes de nacer», dijo Elena con una sonrisa triste. «Me dio una razón para seguir respirando cuando todo lo demás había perdido sentido». El relato de Elena se extendió durante varios días, entre episodios de fiebre y momentos de lucidez. Lucía transcribió cada palabra en un cuaderno, sabiendo que ese testimonio sería crucial para el juicio. El padre Gonzalo también visitaba frecuentemente, ofreciendo consuelo espiritual y oraciones. La comunidad entera se volcó en apoyo a la joven. Las mujeres del pueblo traían comida, ropa para el bebé, palabras de aliento. Los hombres, por su parte, expresaban su furia contenida, algunos pidiendo que se hiciera justicia por mano propia antes de que llegaran las autoridades federales. El capitán Flores tuvo que poner guardias adicionales en la celda de Roberto Mendoza. Había rumores de linchamientos, de hombres armados dispuestos a tomarse la justicia por su cuenta. El oficial entendía la rabia, la compartía incluso, pero sabía que debían hacer las cosas correctamente. Si permitía que la turba actuara, Mendoza podría convertirse en mártir ante ciertos ojos,
y su crimen quedaría manchado por la violencia de la venganza. Finalmente, 3 semanas después del rescate, llegó a Bacalar el juez federal Ramón Castellanos, acompañado de un secretario y 2 agentes del Ministerio Público. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una mirada severa que había visto demasiadas atrocidades en su carrera. El capitán Flores le entregó todos los documentos, incluido el testimonio escrito de Elena y las declaraciones de los testigos. El juez leyó los papeles en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada página. Cuando terminó, miró al capitán con ojos cansados. En mis 25 años como juez, he visto muchas cosas terribles, pero esto es de una crueldad que desafía la comprensión. Necesito hablar con la víctima personalmente. ¿Está en condiciones de recibirme? El juez Ramón Castellanos visitó a Elena en la casa de Lucía Ramírez una tarde de junio, cuando el calor pegajoso de Quintana Roo hacía que hasta respirar fuera un esfuerzo. La joven había recuperado algo de peso, aunque su mirada aún conservaba las sombras de su trauma. Gabriel dormía en una cuna improvisada junto a su cama, ajeno al horror que había rodeado su llegada al mundo. El juez se sentó junto a ella con una delicadeza poco común en un hombre de su posición. «Señora Mendoza», comenzó, pero Elena lo interrumpió. «Vázquez», dijo ella con firmeza. «Mi nombre es Elena Vázquez. Ese apellido, ya no quiero llevarlo nunca más». El juez asintió con comprensión. «Señorita Vázquez, entonces, necesito que me cuente lo que vivió. Sé que es doloroso, pero su testimonio es fundamental para que ese hombre pague por lo que hizo». Durante las siguientes 2 horas, Elena relató nuevamente su calvario. El juez tomaba notas meticulosas, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, sobre las condiciones de su encierro, sobre los abusos físicos y psicológicos. Cuando ella terminó, exhausta por el esfuerzo de revivir aquellas memorias, el juez guardó silencio por un largo momento. «Lo que voy a decirle no es un consuelo, pero es la verdad», dijo finalmente. «El sistema legal mexicano de 1938 no está preparado para un caso como este. Las leyes sobre derechos de las mujeres son limitadas, y en muchos lugares, lo que un hombre hace con su esposa dentro de su hogar todavía se considera un asunto privado. Pero yo me aseguraré de que Roberto Mendoza enfrente la máxima justicia posible. Esto no quedará impune». El juicio comenzó el 15 de julio de 1938 en un tribunal improvisado en el salón principal del cuartel militar de Bacalar. No había edificios judiciales en el territorio, así que tuvieron que adaptarse. El caso atrajo atención incluso más allá de Quintana Roo. Periodistas de Mérida y hasta de la Ciudad de México llegaron para cubrir lo que la prensa llamó el caso del monstruo de Bacalar o el vientre cautivo de la selva. Roberto Mendoza compareció ante el juez con una actitud desafiante. Su abogado, un letrado de Mérida que cobraba honorarios exorbitantes, argumentó que su cliente había actuado dentro de sus derechos maritales, que la reclusión de Elena había sido para protegerla después de 2 abortos, que las acusaciones estaban exageradas por la histeria femenina. Era una estrategia repugnante, pero común para la época. Sin embargo, el juez Castellanos no permitió que esos argumentos prosperaran. Presentó las cadenas como evidencia. Mostró las fotografías que el doctor Herrera había tomado de las lesiones de Elena. Llamó a declarar a Lucía, al padre Gonzalo, al capitán Flores. Cada testimonio pintaba un cuadro cada vez más oscuro de premeditación, crueldad y sadismo calculado. El momento crucial llegó cuando Elena misma subió al estrado. Todavía débil, sostenida por Lucía, enfrentó a su antiguo captor con una valentía que dejó sin aliento a todos los presentes. Roberto la miraba fijamente, intentando intimidarla como había hecho durante tantos meses. Pero Elena no apartó la vista. «Usted me convirtió en un objeto», dijo con voz clara, aunque temblorosa. «Me quitó mi humanidad, mi libertad, mi dignidad. Me usó como una herramienta para su obsesión. Pero sobreviví. Mi hijo sobrevivió. Y ahora el mundo entero sabrá qué clase de monstruo es usted realmente». El abogado defensor intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que Elena estaba mentalmente inestable, que había malinterpretado los cuidados de su esposo. Fue un error garrafal. El juez golpeó su martillo con furia. «Silencio. No permitiré que se victimice nuevamente a esta mujer en mi tribunal. Señor defensor, un comentario más de esa naturaleza y lo encontraré en desacato». El juicio duró 5 días. Al final,
El juez Castellanos dictó su sentencia con una severidad que hizo historia en los anales jurídicos mexicanos. Roberto Mendoza lo encuentro culpable de privación ilegal de la libertad, tortura, violencia doméstica agravada y trato inhumano y degradante. Si bien nuestro Código Penal no contempla específicamente todos los horrores que usted cometió, utilizaré cada artículo disponible para garantizar que pase el resto de su vida pagando por sus crímenes. Lo condeno a 30 años de prisión en trabajos forzados, sin posibilidad de libertad anticipada. La sala estalló en aplausos. Roberto Mendoza palideció, finalmente comprendiendo que las consecuencias de sus actos eran reales. Fue escoltado fuera del tribunal mientras gritaba incoherencias sobre injusticias y traiciones. Nadie lo escuchó. Su voz se perdió en el clamor de justicia que llenaba el aire caliente de aquella tarde de julio. Pero la historia no terminó ahí. El juez Castellanos hizo algo más, algo que fue igualmente revolucionario para su tiempo. Anuló legalmente el matrimonio entre Elena y Roberto, declarándolo nulo por coacción y violencia. Además, otorgó a Elena la propiedad completa de la hacienda de Mendoza como compensación parcial por sus sufrimientos. Era un precedente legal sin comparación en México. Elena vendió la hacienda apenas unos meses después. No podía soportar la idea de vivir en el lugar de su cautiverio. Con el dinero, se trasladó a Mérida junto con su hijo Gabriel, y allí reconstruyó su vida. Lucía Ramírez la acompañó, convirtiéndose en la abuela adoptiva del pequeño. Elena nunca volvió a casarse. Dedicó su vida a trabajar con mujeres víctimas de violencia doméstica, convirtiéndose en una pionera silenciosa de los derechos femeninos en el sureste de México. Roberto Mendoza murió en prisión en 1952, 14 años después de su condena. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrado en una fosa común sin nombre, un final anónimo para un hombre que había causado tanto dolor en su búsqueda egoísta de perpetuar su apellido. La ironía no escapó a nadie. No tuvo heredero, no tuvo legado, solo el recuerdo de su monstruosidad. Gabriel Vázquez creció sin conocer la verdadera identidad de su padre hasta que cumplió 18 años. Cuando Elena finalmente le contó la historia, esperaba ver horror o rechazo en los ojos de su hijo. En cambio, Gabriel la abrazó y le dijo: «Eres la mujer más fuerte que conozco. Gracias por darme la vida, incluso cuando todo era oscuridad». La casa en Bacalar donde ocurrió el cautiverio fue demolida en 1945. Los lugareños decían que estaba maldita, que por las noches se escuchaban cadenas arrastrándose y sollozos de mujer. Nadie quiso vivir allí nunca más. Hoy en día, ese terreno es parte de una reserva natural, reclamado por la selva que lo rodea. La naturaleza borró las cicatrices físicas del horror, aunque las cicatrices en la memoria colectiva permanecieron por generaciones. El caso de Elena Vázquez fue olvidado gradualmente por la historia oficial, sepultado entre miles de expedientes judiciales en archivos polvorientos. Pero en Bacalar, la historia se transmitió de generación en generación, un recordatorio sombrío de que los monstruos no siempre acechan en la selva, sino que a veces duermen en la cama de al lado, ocultos detrás de máscaras de respetabilidad. La verdadera justicia para Elena no vino solo de la sentencia judicial, sino de su capacidad para reconstruirse, para convertir su trauma en propósito, su sufrimiento en fortaleza. Vivió hasta los 82 años, rodeada de personas que la amaban y respetaban. En su lecho de muerte, en 1999, sostuvo la mano de Gabriel y susurró sus últimas palabras: «Fui encadenada, pero nunca fui vencida. Recuerda eso, hijo. Siempre hay una manera de volver a la luz». Y así termina esta historia que nos recuerda que los horrores más profundos no siempre vienen de lo sobrenatural, sino de la capacidad humana para la crueldad. Pero también nos recuerda algo igualmente poderoso: la capacidad humana para la resistencia, para la supervivencia y para transformar el dolor en propósito. Si historias como esta te hacen reflexionar sobre los rincones más oscuros y más luminosos de la naturaleza humana, si quieres seguir explorando los misterios y las verdades incómodas que la historia oficial prefiere olvidar, este es tu espacio. Aquí desentrañamos lo que otros prefieren dejar enterrado. Aquí las víctimas tienen voz y los monstruos no quedan sin nombre. Nos vemos en la próxima sombra de la historia. Hasta entonces, recuerda, conocer el pasado no es solo recordar lo que fue, sino aprender lo que nunca debe volver a ser.